traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, tomemos nuestras Biblias y abrámosla a Lucas capítulo 22. Estuvimos la semana pasada en Lucas capítulo 22 y estamos viendo una porción de la última noche con Jesús y sus discípulos. Jesús en el aposento alto. Este es aquel que es ungido por Yahweh y que leímos en Salmos 2. Él es el que causa el fornecimiento de las naciones. Él es aquel que deberían venir y besar y rendir homenaje antes de que es demasiado tarde. Él es aquel que está en este cuarto y está autocompuesto, está con paz, pero pronto se encenderá su ira. Salmos 2. Este es aquel. Sigue conmigo mientras leemos nuestra sección, capítulo 22, versículo 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios, en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y después hizo esto, y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacerlo esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Es muy interesante. Nadie antes de la Pascua hubiera dicho algo de esta forma. Y aquí en esta última cena, esta fiesta de despedida para él, muchos eventos desalentadores sucedieron. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Wow. Y después, esta interesante declaración: porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Esto es parte del plan. Noten, empeora. Ay de aquel hombre por quien es el entregado. Y después ellos, el resto de los apóstoles, empezaron a discutir entre ellos cuál de ellos será el que haga esto. Y también surgió una disputa entre ellos sobre cuál de ellos sería considerado el más grande. Y les dijo a ellos: los reyes gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Estas palabras confort. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto sería sorprendente. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro, siempre tiene algo que decir. ¿Qué puede decir en un momento como esto? Pero le dijo:
Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Imagínate planeando una fiesta de despedida que se mira así. Es tu tiempo, es tu último momento para convivir y comer con tus amigos más cercanos. ¿Te imaginas realmente planificar, intencionalmente planificar este tipo de elementos desalentadores en esa última cena especial que tienes con tus amigos, que realmente invitarías a tu casa y a tu mesa a alguien que está conspirando contra ti para destruirte? ¿Te imaginas invitar a amigos que son tan egocéntricos que pierden de vista en la mesa y simplemente se lanzan a discutir sobre cuál es el peor y cuál es el mejor? ¿Te imaginas planear una cena en la que luego confrontarías a tus invitados? Voy a invitar a mis amigos y luego los voy a corregir. Y luego les llamaría al arrepentimiento. Vaya cena sería esa. ¿Qué fiesta de despedida sería esa? ¿Quién de nosotros planearía una reunión tan desalentadora? Quiero decir, cuando planeamos cosas así, esperamos y tenemos la esperanza de que estos eventos así no tengan riesgo. Somos adversos al riesgo en nuestra planificación. No queremos nada inquietante, no queremos elementos perturbadores en una mesa, en una reunión así. De hecho, si tuviéramos una reunión así, la llamaríamos un desastre. Ese tipo de escenario no podría revelar nada bueno a nuestros ojos, solo tragedia, falta de previsión del futuro. Y sin embargo, ese tipo de cena de despedida, ese tipo de mesa, es exactamente lo que Jesús puso en su mesa. Era lo que se había determinado para él. Invitó a un traidor a su última reunión de mesa y al anunciarlo dijo, el Hijo del Hombre va como ha sido determinado. Todo va bien. Y deliberadamente se rodeaba de hombres a menudo durante los últimos 3 años que perdieron de vista y descendieron a discutir sobre cosas que ni siquiera se deberían de haber centrado. Y les corrigió en su visión errónea, en sus pensamientos del mundo sobre liderazgo. Les llamó al arrepentimiento, llamó a Pedro a arrepentirse y les advierte en su mesa. Pero su última convivencia en la mesa reveló mucho más que incluso esos momentos de los sentadores. Esta mesa también revela la generosidad del Hijo del Hombre, su generosidad, su paciencia con hombres así. Revela su capacidad para no perder de vista la presencia de estos hombres defectuosos y la fidelidad durante años. Versículo 28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Eso es él diciendo, no he estado solo, nunca he estado solo en lo que hago, vosotros han estado conmigo. Con momentos tan desalentadores acumulados a su alrededor, hizo lo que sería muy difícil para mí, sinceramente, en ese momento. Déjame destacar una muestra de gracia en ti. Ustedes han tenido una cabeza duros, pero permíteme decirnos un momento bueno que he visto de vosotros. ¿No es eso difícil de hacer? Si no lo sabes, mamá, vete a casa hoy y pruébalo con algunos de tus niños. Es difícil. ¿Cuál es el sentido de quiero que vean aquí? Es que no hay nadie como Jesús, no hay nadie como Jesús. Estos momentos desalentadores revelan en realidad la singularidad y lo poco común del Hijo del Hombre que se dirige hacia el reino. Y creyente,
Eso es lo que debes de ver mientras nos preparamos para sentarnos en esta mesa. No hay nadie como Él. Sé que lo sabes. Es bueno recordarnos de estas cosas. Y si esta mañana eres alguien que no ha creído, ¿por qué no estás aún en esta mesa? Tienes que ver a El Salvador. La semana pasada les di 3 declaraciones de Jesús que nos muestran la singularidad de nuestro Señor en su mesa desalentadora. Estas son las 3. Solo Jesús podría exponer una traición secreta. Ninguno de los hombres ve lo que pasa con Judas. De hecho, el versículo 23 discuten sobre cuál de ellos podría ser esto. Y luego, número 2, solo Jesús puede corregir la ambición egoísta, ese acoso de uno a otro, de quién podría ser el mayor. Yo puedo ser el mejor, no tú. Así que solo Jesús podía corregir la ambición egoísta que tenían. Y luego, tercero, solo Jesús puede recompensar a los amigos imperfectos. La recompensa que obtienen con un reino y tronos es tan desproporcionada con lo que han hecho en los últimos 3 años. De hecho, lo único que han merecido en la mesa es vergonzoso. Es simplemente, ellos han sido vergonzosos. Y ahora quiero darles 3 declaraciones más de solo Jesús. Número 4, solo Jesús podía conocer el plan de Satanás. Número 4, solo Jesús podía conocer el plan de Satanás. Es un plan contra los discípulos. Mira, versículo 31. Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Jesús dice, mira, eso significa que así como ninguno de los discípulos pudo ver la traición secreta en la mesa de Judas, quiere que vean que no hay nadie en la mesa que tenga el radar atento para saber que hay un plan satánico contra todos ellos. Y así Jesús dirige su preocupación al líder de los discípulos, Pedro. Excepto que no le llama Pedro, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en el versículo 31? Simón. ¿Qué significa eso cuando Jesús llama a Pedro Simón? Jesús es que nombró a Simón Pedro. Nombró a Simón Pedro. Pedro significa roca, y eso es lo que Pedro se convertiría como discípulo de Jesús, como seguidor de Jesús, como creyente. Iba a convertirse en una roca estable, firme, seguro. Simón es quien era él antes de que Cristo entrara a su vida. Así él era antes de conocer a Jesús, y en este momento Pedro, según a Jesús, va hacia una dirección. ¿En cuál dirección va? Simón. Se parece más a su antiguo yo, que convertirse en una roca sólida y dependible. Y ese tipo de hombres es los que están en la mesa. ¿Hay algún otro como este? Y él dice, Simón, doble énfasis, doble debilidad, doble de urgencia de lo que Jesús ve, doble de regresión. Jesús le dice, vas a la dirección equivocada. Jesús desea sorprender a Pedro delante de los demás en la mesa. Sea cual sea la conversación que están teniendo, Jesús la interrumpe y dice, Simón. Eso habría llamado la atención de Pedro. ¿Por qué me llamas así? Y ahora que Jesús tenía la atención del líder, ¿qué debe contemplar Pedro? Es algo que solo Jesús podía ver y nadie más tenía en su radar. Ese plan satánico, Satanás ha exigido zarandearos. Y es un plan satánico no solo a un discípulo, sino a todos. Noten, versículo 31 dice, os ha reclamado para zarandearos. Eso es decir, todos en esta mesa, como trigo, Satanás ha tenido un sabor
en su boca ya en el versículo 22, versículo 3. Entonces Satanás entró en Judas, llamando a Iscariote, que pertenecía al número de los 12, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo lo entregaría. Así que Satanás ya hubiera recibido a Judas y quería el resto. Había reclamado. Eso significa que estaba preguntando y el permiso fue dado a él para hacerlo. Esto era parte del plan también. Podemos decir aquí que ahora los discípulos van según se les haya decidido para ellos. Satanás no solo quiere a Judas, sino que quiere a los 11 y que esos 11 estén fuera de la protección y el cuidado de Jesús para que él pueda hacer lo que quiera con ellos. Y da miedo porque en cuestión de horas todos estarán huyendo, dispersos. Específicamente, ¿qué exige Satanás que se le haya dado cierto permiso para hacer? Versículo 31, para zarandearos. La imagen es de el trigo puesto en un cubierto y después separar el grano de la paja. Así que se está separando. Lo que no sirve va en una dirección, lo que sirve en otra. ¿Y qué significa esta imagen? ¿Qué sabe Jesús sobre el plan satánico que otros no pueden ver? Satanás quiere desmontar a los discípulos. Y no solo unos de otros y de Jesús, sí, por supuesto. Pero quiere separar cada uno de ellos de su fe. Porque Jesús dice en el versículo 32, he orado por ustedes. Y yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Esa es la meta que tiene Satanás. El objetivo. Satanás exige llevar a cada discípulo a la ruina espiritual, separarlos, filtrarlos y separarlos de su fe. Piensen sobre la condición de los hombres en este momento. Piénsenlo. Uno de ellos ya es la posesión de Satanás y el resto discute primero sobre quién será el culpable para hacer esto y luego en un momento siguiente discuten sobre quién es el mayor. La gente me dice que soy mayor que tú. Estos hombres están vulnerables en este momento en esta mesa. Discípulos vulnerables están en su mesa. Discípulos débiles están en su mesa. Esta idea de zarandear es el lenguaje del juicio severo. Esta misma noche se avecinan un turbulento y no tienen idea. Y si Satanás está seguro que cuando termine con los discípulos, estos colapsarán en incredulidad y se parecerán a la apariencia de Judas. Satanás en esta cena está salivando por el resto. Escuchen, la fe genuina y salvadora es el mayor objetivo de Satanás. Si puede, él la sacudirá de encima de ti, lo zarandeará de tal manera que tu fe falle. Él sabe que la fe te salvará, pero está enfocado en dañarte de todas las formas posibles en tu fe. Está enfocado en dañar cada expresión de fe salvadora que pueda. No le importa qué segura es, va tras ella. Déjame decirte esto. Si piensas en la fe así, que creo en Jesús, que
entiendo algunas cosas sobre Él y tengo estas obras buenas, así que pongo este acuerdo mental de quién es Jesús y mis buenas obras y creo que tengo fe. Sí, creo. Sí, tengo fe. Si tú piensas que puedes hacer eso, Satanás te dejará en paz. No te va a zarandear, porque ya te tiene. Pero cuando abandonas tus buenas obras para poner tu fe solo en Cristo solo, ahora tienes un blanco en tu espalda. Ahora tienes un blanco en tu espalda. Ahora estás siendo cazado por el enemigo. El plan satánico invisible en la mesa te dice que la amenaza de Cristo, el enemigo de Cristo, la amenaza más grande es la fe salvadora para él. A él no le importa que es dada por Dios, que está protegida. Él está enfocado en destruirla si puede. Pero tan sobrio que sea eso. Número 4, solo Jesús podría conocer el plan de Satanás. Número 5, solo Jesús podía proteger a sus discípulos. Solo Jesús podía proteger a sus discípulos. La amenaza contra los discípulos es real, no pueden verlo. Es inconcebible para los 11. Habría sido impactante que Satanás ha venido tras ellos. Y para Pedro y los demás, escuchar esto, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Eso sería interesante escuchar. Ellos no sabían que Satanás había hecho una demanda en Jesús y que Jesús había rogado por ellos. Eso también nos debería dar a entender que verdadero es el ataque de Satanás con nuestra fe. Y Jesús no dice, tú Satanás no entiendes cómo funciona esto, pero el Hijo del Hombre empezó a orar. El Hijo del Hombre empezó a orar que su fe no fallara. Déjame decirte, la fe salvadora está segura. No creo que apreciamos cuánto hace Jesús para protegerla. Hay una batalla que se está ocurriendo. La respuesta de Jesús fue orar. Lucas en particular estaba ansioso de mostrar a Jesús orando a lo largo del Evangelio. Quiero que mostrarle esto. Manténganse en Lucas 22, pero quiero que volteen a Lucas 5, Lucas 3, versículo 21. Esto es lo que ocurre cuando Jesús ora. Jesús está siendo bautizado con Juan el Bautista. Noten cuando Jesús ora, 3:21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, ¿qué? El cielo se abrió. El cielo se abrió. Y el tercer miembro del Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Eso es lo que pasa cuando Jesús ora. El cielo se abre. el Dios Trino se mira cuando Jesús ora. Noten capítulo 5, versículo 15. 5:15. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Yo también lo haría si tuviera ese tipo de comunión con la Trinidad, con el Dios Trino. Versículo 6:12.
En esos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Cuando escogió 12 de ellos. Así que él ora y se mueve a sus discípulos. Él ora y está pensando en sus discípulos. Ora y piensa en sus discípulos. Capítulo 9, versículo 18. Y mientras Jesús oraba a solas, estaba con los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que yo soy? Jesús está orando, haciendo lo que él hace y piensa en sus discípulos. Necesito preguntarte esta pregunta. ¿Ustedes han puesto atención a lo que piensan las multitudes? Él ora y después se mueve hacia sus discípulos a ayudarles. 9:28. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Jesús sabe orar. El cielo se abrió, capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que cuando Jesús, orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y después el contexto de Lucas 22, vayan más allá del capítulo 22, versículo 21. En unos minutos él estará en el jardín después de su última cena. Versículo 41. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no sea haga mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Así que cuando Jesús dice, he rogado por ti, gracias, por favor no pares. De hecho, no ha terminado. Vayan a Hebreos capítulo 7. El pastor estará aquí pronto cuando llegue a Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Por lo cual Él, Jesús, también es poderoso para salvar para siempre. Esa es buena noticia. A los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Y cómo hace esto? Pues que vive perpetuamente para interceder por ellos. Satanás viene tras la fe salvadora y Jesús ora por nosotros. Eso es como tenemos seguridad. Solo porque está seguro, Satanás no va por tu fe. No, sí, él viene tras tu fe salvadora. Él hace todo para disminuirla. Es por esto que exactamente logra la oración de Jesús en la mesa. Estoy salvándote para siempre, vivo para interceder por ti. He rogado para que tu fe no falle. Noten este dato interesante. He rogado por ti. Por ti es singular. Está hablando con Pedro. Pedro, he rogado por ti. Eso no significa que no haya orado por el resto. Pero Jesús se dirigió a un discípulo específico en la mesa con este plan satánico que será con todos de la mesa. Y dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y Pedro, el líder, tiene que saber esto primero. Y dice, Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falle. Y cuando tú, Pedro, hayas regresado, arrepentido,
tú, Pedro, fortalece a tus hermanos. Esto es lo que dice. Jesús tiene una estrategia para proteger a sus discípulos que solo Él podría organizar. Primero, Él es el que ora por ellos. Segundo, Jesús espera plenamente que el líder de los 12, Pedro, asuma la responsabilidad de este hecho alarmante, esta noticia alarmante, y se haga responsable de eventual de la recuperación de todos los demás. Un hombre lleno de defectos como Pedro en la mesa es parte de la estrategia protectora del Hijo del Hombre para preservar al resto. Cuando Jesús dice, he rogado por ti, noten que Jesús no dice, he rogado para que no sean zarandeados. No, Él dice, he rogado que tu fe no falle. Eso significa que no sea eclipsado. He rogado que no sea eclipsado. En el capítulo 23, versículo 44, dice, era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena al eclipsarse el sol. Él dice, yo he rogado para que tu fe no sea eclipsada. Jesús mira la fe de Pedro como crucial. Es un medio para proteger a los demás, que serán fortalecidos. Tu fe no morirá, Pedro. Tu fe no fallará, no será eclipsada, pero tendrás que arrepentirte. Tendrás que hacerlo. Una vez hayas regresado, ese lenguaje de arrepentimiento, necesitas fortalecer a tus hermanos. La fe de Pedro, que no falle, le permitirá arrepentirse de sus propias negaciones. Y con ese arrepentimiento, Pedro podrá volver hacia sus hermanos debilitados y fortalecerlos. Escuchen, entiendan esto. Las negaciones de Pedro no son pruebas de su fe, que su fe haya fallado. El arrepentimiento de Pedro es prueba de que su fe está viva y bien. Lo que está a punto de suceder esta noche va a sacudir a los discípulos de un lado a otro y serán convertidos en una debilidad muy grande. Van a ponerse en una posición vulnerable. Están luchando bajo la inmadurez y se descenderán mucho más bajo. Pero Pedro, como ellos, negará al Señor no una, ni dos, 3 veces. Correrán, tendrán miedo, se esconderán en un cuarto. Pero Pedro han orado por Pedro, así que su fe no fallará. Eso significa que aunque Pedro lo niegue, por la fe preservada se arrepentirá. Eso es lo que Jesús dice, te arrepentirás. Este es el arrepentimiento impulsado por la fe y está alimentado por la fe que Jesús lo protegió. Y esta será la estrategia de Jesús para fortalecer al resto de los discípulos debilitados. Escucha, en esta mesa, ninguno de los discípulos ha intentado fortalecer al otro. De hecho, todos han intentado empujarse uno tras otro. Soy yo el más grande. Las personas me dicen, yo creo que tú eres el traidor, no yo. Esto es lo que está pasando en la mesa, pero Jesús ha previsto un cambio de mentalidad. Pedro que va por venir. Piensen en Pedro, qué colapso tan grande. Lo veremos anunciado aquí en la siguiente sección. Pero cuando Jesús restauró a Pedro en el mar de Galilea, en Juan 21, y Pedro regresó, lo encontramos guiando a sus hermanos durante los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, mientras la gran comisión comienza en Jerusalén y luego se expande hacia Samaria. Fortalece la gran comisión. Esto es lo que está haciendo. Esta es la respuesta a la oración de Jesús.
Y qué esperanza para Pedro y para todos nosotros como él. ¿Saben qué habría sido generoso para Pedro? Eso sería generoso si Jesús simplemente hubiera preservado a Pedro durante las 3 negaciones y luego le dijera a Pedro, puedes ir a sentarte en la esquina y no estorbar. Eso sería muy amable. Pero Jesús determinó que Pedro no solo sería preservado en la fe, sino que a través de su arrepentimiento volvería a ser útil. Sería útil. Ese es el tipo de discípulo, el único tipo de discípulo que Jesús puede trabajar. Jesús podía ver la utilidad futura de Pedro tan clara como sus 3 negaciones próximas. Eso es lo que vio. Eso es lo que llama a la atención. Así que escuchen, creyente, cada vez que te arrepientes es prueba de que tu fe no ha fallado. Y cada vez que te arrepientes, la utilidad está ante ti. Así que Jesús sabe cómo proteger a los discípulos de conspiraciones satánicas. Por último, número 6, solo Jesús podía revelar la impotencia, determinación de Pedro. Solo Jesús podía revelar la impotencia, determinación de Pedro al escuchar este plan satánico contra los discípulos. Después de oír Pedro que tendría que arrepentirse, se pregunta, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué está pasando? Después de escuchar esto, ¿qué es lo que dice Pedro? Pedro es el que Jesús le menciona y Pedro le dice en este momento, no le da una respuesta sobria, pero le da una respuesta con bravado. Dice, Señor, contigo estoy dispuesto. Estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel como a la muerte. De hecho, hay algo bueno en lo que Pedro dice. Jesús ha tenido por meses que los discípulos entiendan que Él será capturado y morirá y resucitará. Y en ese momento, aquí Pedro ha entendido un poco, si Jesús va a la prisión, Él iría, si a la muerte, Él también iría. Así que Pedro, como mínimo, quiere enfrentarse a la prisión y quizás con la muerte. Esto es mejor de estar en una posición, ¿verdad?, en la esquina. Pero mira, Pedro dice, yo estoy listo. Dime dónde está su confianza ante este plan satánico que se acerca a él. Ahora solo horas de distancia. Pedro, por decirlo, corre hacia su caseta de munición y hace inventario. Lo mira y después corre hacia Jesús y dice, estoy listo. Estoy listo. Tengo lo que es necesario para hacer lo que viene después. Puedo llegar hasta la cárcel e incluso puedo llegar hasta la muerte y no derrumbar de fe o falta de fe. Gracias por la advertencia. Estoy listo. Por cierto, buenos hombres, buenas mujeres hacen esto. Perdemos nuestra confianza. A veces tenemos una gran subestimación de nuestra propia capacidad. Nuestra propia capacidad de mantenernos firmes ante el ataque tras la fe. Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, en la mesa, ¿quién puede ver el defecto de Pedro?
¿Quién puede ver el verdadero nivel de determinación que Pedro tiene? Solo hay un hombre y es Jesús. Así que Jesús revela lo que Pedro realmente va a hacer en unos momentos, en unas horas. Y dice, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces que me conoces. Así que el parado de Pedro en el aposento alto es fuerte, estoy listo, pero en unas horas una joven va a causarle que corra para no morir. Y en esta mesa hay hombres, hay discípulos con determinaciones vacías. Esta confianza que se está expresando no significará nada en cuestión de momentos. Pedro quedará completamente expuesto como un cobarde. Y Pedro no solo huirá por miedo, sino que antes de huir por miedo, en realidad negará haber conocido a Jesús. Y no una ni dos, sino 3 veces. Y Jesús no solo sabe exactamente cómo caerá Pedro, sino que también sabe que esa conversación en la mesa será recordada por un Pedro destrozado. Noten capítulo 22, versículo 54. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Después tenemos la escena donde lo niega 3 veces. Versículo 60. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y lo miró a Pedro. Podían verse, hicieron contacto con los ojos. ¿Y qué se recordó en ese momento? Se recordó la mesa. Él se recordó que le dijo antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro no pudo ver su propia debilidad, pero Jesús sí. Jesús lo hizo. Y sin embargo, Jesús se aferra a él. Pedro no pudo tener una convicción tan fuerte para protegerse, pero Jesús sí. Jesús lo protegió y se aferró, lo sostuvo. Así que les hago esta pregunta que les hice la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el traidor y el negador? Jesús. Y solo Jesús. Jesús dio fe a Pedro. Y Jesús guardó esa fe de Pedro. Jesús va al lago para encontrar a Pedro y que Pedro se arrepienta. Jesús restaura a Pedro y le dice, ¿me amas? Y le dice 3 veces y lo restaura y lo recomisiona y le dice, cuida a mis ovejas, alimenta mis ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Jesús. Todo lo que Jesús podía hacer por un discípulo débil como Pedro, Jesús lo hizo. Y Pedro fue restaurado. La única esperanza de Pedro era que el Hijo del Hombre se aferrara a él y lo respaldara. Creyente, ¿en qué eres mejor? No lo eres. ¿Cómo es tu determinación y confianza más grande que Pedro? ¿Cómo? No lo es. ¿En qué eres tú diferente, creyente? No lo eres. Nosotros somos
igual a Pedro, y nuestra única esperanza final para seguir fieles es que nuestro Salvador nos sostiene. Si quisieras por tu propia confesión esta mañana y diga, no soy un creyente, no he creído en Cristo, yo quiero ponerles esta pregunta ante ustedes así. La única diferencia entre tú, alguien que no cree, y todos los creyentes en esta cuarto, la única diferencia entre tú y el resto de nosotros es Jesús. Esa es la única diferencia. No somos mejores que tú, no tenemos determinación mayor que tú, no hemos sido renovados mejor que tú. La única diferencia entre tú y cualquier creyente en este cuarto es Jesús. Nuestra determinación de obedecer y mantenernos firmes es tan débil como la de Pedro. No somos nada mejor que Pedro. De hecho, Pedro no era nada mejor que Judas. Pero Jesús oró por Pedro y protegió la fe en Jesús que Jesús le dio. Así que, persona que no cree, lánzate sobre Él con fe. Ese es el llamado de esta mañana. Confiar en Él con todo tu corazón. Alejarte de todo lo que has hecho de ti en tu vida de Simón y convertirse en una nueva creación en Él a través de la fe en Jesucristo. Por lo que logró en la cruz, por pecadores como tú y yo, por los pecadores que estaban en esta mesa con Él. El llamado es creer en Él, que lo que Dios dijo que hizo a través de su Hijo en la cruz, al llevar la vergüenza, la culpa, a través de la sangre derramada de Jesús, lo que quiere es que crean en esta verdad y se volteen de sí mismo. Y Él les invita en esta mesa y van a encontrar a muchas personas como ustedes en esta mesa. Pero la diferencia entre nosotros es Jesucristo. No te apoyes en tu propia comprensión. Confía en Él con todo tu corazón. Así que realmente no hay mucho más que necesitemos para prepararnos para empezar esta mesa. Somos llamados para recordarlos. Quiero decirles algunas cosas que deberían recordar. Recuerden la disposición a tener discípulos débiles e inmadures cerca de Él. Recuerden qué tipo de discípulos tenía que Él llamaba para sí mismo. Y recuerden su corrección en la mesa. Noten, qué tipo de hombres estaban en esta mesa con Jesús esa noche. Hombres que necesitaban corrección. ¿Quién piensa que deben de venir a esta mesa? Creyentes que necesitan ser corregidos, Él quiere ver discípulos débiles y inmaduros, no seguir así, sino ser fortalecido y madurar. Y esta mesa es un gran lugar esta mañana para un creyente y ser corregido. Si necesitas ser corregido en tu vida, este es un buen momento para ello. Eso no sería una idea ajena a Jesús en su mesa. Recuerda su llamado a arrepentirse. ¿Qué pasó en su mesa? Llamó a Pedro a arrepentirse. En esta mesa te llama, creyente, que donde hay pecado, arrepiéntete. Simón no podría salir a los días de Pedro, de Simón. Pedro no podía seguir atrás a los días de Simón. Tú tampoco, así que arrepiéntete. Recuerda el compromiso de Jesús para proteger tu fe. Él puede salvar para siempre y vive para interceder por ti. Recuerda su compromiso para proteger tu fe, sus oraciones por ti en esta mesa. Sobre todo en esta mesa, recuerda su cuerpo y su sangre derramada por ti en la cruz. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.